energía, que salga un debate interesante y creo que estamos en las puertas de uno necesario, además de interesante. Buenas tardes, todos en casa. Obviamente lo que todo el mundo está comentando en el día de hoy es esta decisión de libertad, pero emplazados a los violadores de esta joven uruguaya. A ver, no hay dudas que la violaron. Los médicos dieron cuenta de eso. La narración o el relato policial es terrible, la encuentran en estado de shock, tirada en el piso. Lo que hay que averiguar o confirmar ADN mediante es si efectivamente estas 3 personas involucradas son los autores del hecho, si los 3 o los 2 o 1. En cualquier caso, mientras se está esperando por ese ADN, están en libertad. Lo que significa que acá ya no pasó nada, no, están emplazados. Pero de todas maneras hay una indignación colectiva bastante importante, porque claro, si se tratara de un homicidio, ¿estarían esperando el ADN en su casa o estarían esperando el ADN en la cárcel? Tal vez un abogado me diga, no, sí, es lo que hay que hacer, pero a nosotros nos pasa, en mayor o menor medida, que algo te hace ruido. El mismo ruido que hizo en España en el 2016, ¿se acuerdan? El famoso caso de La Manada. Bueno, hoy están en prisión. Creo que tenían una máxima hasta de 19 años, yo creo. Pero en su momento también habían sido puestos en libertad mientras empezaba el proceso. Y le llovieron críticas a la autoridad en su momento. Después hubo un antecedente en nuestro país en Balizas, pero bueno, ni siquiera se pudo probar la violación. Vamos a repasar la crónica de este hecho y luego vamos a escuchar distintas opiniones, la de la propia fiscal, por supuesto, ¿no? Pero me interesa saber, dentro incluso de los panelistas del programa de hoy, qué mirada tienen al respecto, cómo evitar caer en esa sensación de ruido que te provocan las cosas y atenerse a lo que corresponde, a lo correcto, a lo que hay que hacer, o cuando realmente lo que se hizo no termina de cerrarte porque no termina de cerrarte. Repasemos la crónica. Pasadas las 6:30 de la mañana de este domingo, la policía recibió un llamado denunciando una violación en un apartamento de Jackson y Charrúa en el barrio Cordón. La víctima, una mujer de 30 años, estaba en la calle en estado de shock junto con una amiga que la asistía. Según declaró la mujer, había conocido a un hombre en un boliche de la zona, tras lo cual se fue a la casa de él. Mientras mantenía relaciones sexuales con el joven, 2 hombres ingresaron a la habitación y entre los 3 la violaron. Luego de forcejear con los hombres, logró salir del dormitorio y se fue del apartamento. Su amiga, que estaba en la zona, la asistió y dio aviso a la policía al escuchar el relato de la violación. Los efectivos que llegaron al lugar tocaron timbre en el apartamento y solicitaron una inspección del lugar. El dueño de casa, quien le había alquilado una habitación a los sospechosos, accedió a que la policía ingresara y allí detuvieron a 2 jóvenes de 18 años y un adolescente de 17, quienes fueron señalados como los autores de la violación. Los mayores de edad quedaron a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales a cargo de Silvia Lovesio, mientras que el menor quedó a disposición de la Fiscalía de Adolescentes, Ricardo Chechi. La mujer fue derivada a un centro de salud donde los médicos constataron la violación. Sin embargo, los 3 detenidos quedaron emplazados, esto es, en libertad, pero todavía bajo investigación. Además, se le fijó la prohibición de salir del país y se dispuso la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima. La Fiscalía resolvió dejar a los sospechosos en libertad porque todavía restaba practicar los exámenes de ADN, cuyo resultado puede demorar varios días y es clave para determinar su responsabilidad en el hecho. Además, los indagados se negaron a ofrecer una muestra genética de forma voluntaria, por lo que un juez debe ordenarla, lo que demora aún más el trámite. Otro elemento es que resta tomarle declaración a la víctima, que continúa en estado de shock. Todo esto excede las 48 horas, que es el plazo máximo que una persona puede estar detenida previo a ser imputada. Bien, se entiende claramente que 48 horas es el máximo de tiempo que alguien puede estar detenido sin ser imputado. El tema es que no transcurrieron ni una hora que ya estaba emplazado los presuntos autores. Entonces, a mí de verdad me falta seguramente conocimiento jurídico técnico como para poder entender y no cuestionarme esta etapa del proceso.
aún sabiendo que la prisión preventiva es la última herramienta a la que hay que acudir y así lo establece el orden, el nuevo código y todo lo que quieran, pero si muchas veces se plantea la prisión preventiva para evitar una fuga o para evitar, ¿no?, algún tipo de alteración de la investigación en casos graves, ¿esto no es gravísimo? No sé. Lo abro para ustedes y a sus opiniones. Vero, lamento que hice tu reintegro hoy. Bueno. Personalmente quería decirte, ya se lo dije obviamente detrás de cámara, una genia, la suplencia. Bueno, no sé cómo encontraste acá el boliche, cómo Estaba cuando todo volviste, perfecto, estaba todo... todos educaditos, No faltaba nada. Mucho mejor de como lo dejé. Buah, no sé. Gracias, de verdad. Bueno, ha sido un gusto, un desafío importante. Realmente sí, volver con este tema no es fácil, pero bueno, otra vez nos hacemos muchas preguntas, muchas de las que vos te hiciste, yo no tengo idea del tema judicial, pero me parece que si estuviéramos hablando de ni siquiera un homicidio, vos hablabas de un homicidio, yo creo que si habláramos del robo de una cartera, si habláramos de delitos mucho menores que un homicidio, hoy no estaríamos hablando de estas personas en libertad. Realmente no estoy con esto culpando a la Fiscalía, culpando al sistema judicial. Evidentemente hay algo que no está bien en todo el sistema, en toda la valoración que la sociedad hace de este tipo de delitos, y con esto apunto también al periodismo, apunto a la sensación que todos tenemos de que, ¿qué decirte? No sé, yo vi en redes sociales, y no estoy minimizando el hecho, que seguramente también habrá sido doloroso, el robo de una mascota generó muchísimo más revuelo que esto. Hubo mucho silencio en las redes sociales. Pero ¿por qué pones al periodismo en la bolsa? Mirá, yo esta mañana estaba escuchando un programa de radio y todo el tiempo el presentador, la persona que informaba, hablaba de la presunta violación. No, la violación fue constatada por médicos. En todo caso, los presuntos autores. Bueno, porque tú después vas al desarrollo de la noticia, y si hay algo que aquí, en este caso, en otros casos tal vez estuvo más confuso, Sí. pero aquí, en este caso, la violación fue constatada. Y en todo caso nos falta el relato, nos falta quiénes, nos falta unir a esas personas. De violación. Lo de presunto corre para los presuntos autores, porque puede ser yo esos lo que u otros, escuché, ¿no? y no sé, seguramente otras personas también lo habrán escuchado, Puede decir que hablan de presunta violación. La presunta violación, y además le explicaron, ¿no? Como que habría que establecer si fue o no una violación, o, no sé, una relación consentida que se fue un poco más allá. No sé qué quisieron decir, prefiero no interpretar, no entrar en eso, pero, señores, presunto acá no hay nada. Lo único presunto es la participación de estas personas y cómo cada una de ellas estuvo involucrada en el hecho. Falta el relato de la víctima porque la víctima está en estado de shock, pero la violación es un hecho constatado. Cuando se constata la violación, el robo de una cartera, o se constata un homicidio, acá no se habla del presunto homicidio o del presunto robo, existió el delito. Después veremos los detalles, eso por un lado. Por el otro, un profundo dolor. ¿Cuántos años hace que venimos hablando de estos temas? Y entre las personas que están ahora emplazadas hay un menor. Entonces vos decís, queremos cambiar tantas cosas, y qué realmente estamos logrando cambiar, ¿no? ¿Cuánto realmente estas cabezas estamos logrando cambiar? Porque entender que esto se dio de la manera en la que aparentemente se dio, es muy difícil ponerse en esas cabezas de un adolescente que participa de un acto así con personas mayores que imagino yo que invitan a este adolescente. Es realmente muy difícil de comprender. Y quiero destacar la palabra del presidente de la República, que hoy al mediodía fue muy claro, dijo que este era un hecho aberrante. Me parece que hay mucho silencio, sobre todo entre los hombres. Está muy bueno lo que hizo, fue decir, señores, esto nos avergüenza como género. Me parece que hay que reconocer eso, muy importante. Bien. Es cambiar también de arriba hacia abajo algunas cosas. Por ahora me quedo con ese análisis. ¿Como periodista te interpela lo que está planteando Vero? Sí, por supuesto. Y quisiera tener una mirada como varón y como periodista. Como varón primero, porque si a mí me roban en la calle o sufro una agresión y la denuncio, ninguno pone en duda mi denuncia. La dan por clara, por hecho. Sí, a Pepe lo robaron. Sí, y es increíble que se ponga en duda este episodio. Y hay una canallada aún peor, y es que se coloque a la víctima como presunta culpable del episodio. Eso es aún peor todavía. Y eso lo pudimos ver en redes, y sé que muchos varones escribieron ese tipo de cosas. Y me da profunda repugnancia, y quiero que este tema esté presente, no solamente en los medios, sino también en las redes, y que se discuta ampliamente sobre esto. Como periodista,
Yo creo que en los primeros 5 minutos del primer día de clases, del primer año de periodismo, hay cosas, 2 por lo menos, que te enseñan, que te graban a fuego y que es imposible evitarlas a lo largo de la carrera o no prestarle la debida atención. La primera es que una noticia cobra relevancia cuando es algo diferente. Nosotros nos decimos que hoy partieron 7.500 vuelos, aeronaves en América Latina. Hablamos de cuando una de ellas cae, porque eso es lo diferente y lo que hace a la noticia, el impacto que tiene la información diferente. Y vaya si este caso es un caso de amplia repercusión. La segunda que te enseñan en los primeros 5 minutos de la primera clase de periodismo de primer año es que la cercanía es la que cobra relevancia también con el hecho a determinar. Por ejemplo, una bomba en Siria no es lo mismo que una bomba en 18 y Río Negro. Claro. Y eso no quiere decir que no es importante en Siria. La cercanía es lo que hace importante. Y es importante para un uruguayo una bomba ahí, y es más importante para alguien que vive en el centro, y es mucho más relevante para el que vive en 18 y Río Negro. ¿Se entiende lo que quiero decir? La cercanía hace la relevancia. Entonces, no entiendo por qué el periodismo toma el caso de La Manada o los jugadores de rugby de Argentina y le da destaque, y hoy un diario, uno, porque hay que decir que los otros no, coloca un ínfimo, pero ínfimo título en su portada, destacando otros temas, y yo invito a los colegas a debatir a ver si realmente en el día de ayer hubo un tema más relevante que este. No lo hubo, de verdad que no lo hubo. Es un tema de sentido común. Vos podés colocar en tapa un tema o podés evitarlo, es un tema editorial, si querés. Ahora, si lo colocás y es importante, no lo podés dar como un mínimo destaque. Sí, o poner en duda un montón de cosas. La Manada cosas. fue increíble. Era Claro. todas Y esto las ocurrió a 20 cuadras de donde estamos ahora. ¿Por qué no debería tener relevancia entonces? Y me parece que ahí hay un problema grave, porque, y quizás tenga que ver con temas generacionales, no lo sé. Ayer, en Radio Sarandí, a las 6 de la tarde, cuando Bruno Barreto, periodista que tiene 30 años, arrancó el informativo que él produce y que él coloca las noticias en determinado lugar, puso la primera noticia y con gran destaque este episodio ocurrido ayer, este aberrante episodio ocurrido ayer. Cuando terminó yo lo felicité y le dije, la verdad que te felicito, pusiste en el lugar de destaque lo que había que poner. Y me dijo, es que hay un silencio abrumador y no lo puedo entender. Entonces, con Jaime, que somos 2 veteranos periodistas, en el arranque de Hora de Cierre, que tiene un tono más económico, político, dijimos, no, este es el tema relevante del día y vamos a hablar de esto, porque amerita hablar de esto, porque nos interpela. Primero como varones, porque no debe haber episodio más aberrante, delito más aberrante, que quitarle la libertad a una persona. O sea, no dejarla ser libre y someterla a los designios de uno, dos o los atacantes que fueron. Entonces me parece que sí, hay que interpelarnos como periodistas, en el caso de Verónica, que también lo planteaba, y yo me sumo a esa interpelación y me hago cargo, y también como varón, por supuesto. Bien. Por acá otro análisis. A ver, justamente lo interesante es que hoy está bien diverso generacionalmente este panel. Bueno. La más joven, a ver. A mí me cuesta mucho. Perdón, ¿qué edad tenés? Hablar de este tema. 25 años tengo. Bien. Yo, mis amigas, cualquier conocida, podría ser parte de esto perfectamente. Cuando tú empezás diciendo, bueno, que la gente se indigna porque estos tipos no están presos. Pero volvemos a sacar el foco de lo que le tenemos que poner. Estos tipos van a estar presos. Y se tiene que hacer justicia. Y está muy bien que así sea. Pero nosotros acá tenemos que concentrarnos, o yo elijo concentrarme más en la víctima y en que esa mujer tenga todo el respaldo que necesita y que se la repare como haya que reparársela, para que estas cosas no pasen más, porque sigue pasando lo mismo que hace 180 años. La violación es un delito recurrente en esta sociedad. Entonces, ¿cuál es el primer reflejo que nosotros tenemos? Decimos, bueno, que 3 tipos, todos juntos, organizados, a nadie se le haya pasado por la cabeza que lo que estaban haciendo era una atrocidad. La gente dice, esto tiene que ser animales, y no son ningunos animales, están entre nosotros, están todos los días, son esas personas que le llaman normales. Bueno, esos tipos son los que después van y violan a una gurisa y le destruyen la vida como lo hicieran. Entonces, primero tenemos que dejar de decir que estos tipos son anormales y que son loquitos, sueltos, gente callada, gente que está por fuera de la sociedad. No. Está bien cerca y mucho más cerca de lo que pensamos. A lo que vamos al otro paso, que es decir, bueno, este delito tenemos que entender que no es un delito como todo el resto. Esto no es una rapiña
que vienen y te encañonan para robarte. Este es un delito que no se hace por una finalidad utilitaria. Este es un delito que tiene que ver con la concepción machista y patriarcal que está en esta sociedad, y esto es la punta del iceberg. La violación es lo último que queda. Porque estos tipos que la violaron, que son unos violadores, no son unos delincuentes normales, como, bueno, eso se horroriza porque no están presos y se los trata como delincuentes. No es un delito cualquiera, es una violación. ¿Por qué se sienten una...? Hoy hablábamos, antes de que se prendieran las cámaras, se decía, bueno, ¿y qué pensaban? ¿Que no iba a pasar nada? No lo hacen pensando en eso porque día a día tienen un montón de conductas que legitiman esa violación final. Por más de que nos haga ruido y nos parezca que no, porque acá hay responsabilidades. Y obviamente hay responsabilidades, por ejemplo, de los medios, como estaban señalando, hay responsabilidades en los discursos políticos, hay responsabilidades de cuando se prenden estas cámaras y se va adelante con discursos violentos, que a veces también son machistas. Hay responsabilidades en el grupo de WhatsApp. Hay responsabilidades en el grupo de WhatsApp de varones que se manifiestan un montón de cosas que pueden parecer pequeñas, pero que van legitimando una conducta y una concepción de la mujer. Y a ver, ¿esto quiere decir que todos los varones son violadores? Obvio que no. Yo tengo padre, tengo novio, tengo amigos, tengo compañeros que, ni que hablar, que saben que nunca van a poder ni ponerse en lo más mínimo en nuestros zapatos, porque es tan difícil explicar lo que una siente de noche caminando. Pero lo intentan escuchar, intentan conversar con el otro. En lo que no entienden, preguntan, se inquietan, y en ese silencio abrumador es con el que no se va a contar más, porque hoy también estamos hablando de esto, porque ayer hubo muchísimas mujeres con las que nunca más se van a callar, que hablaron en las redes, y por eso también salieron los medios. Porque eso también hay que decirlo. Si existen violaciones es porque atrás hay todo un cúmulo de cosas que son las que les legitiman. Bien, Fer. Bueno, es un tema obviamente sumamente delicado, ¿no? Y opinar de esto a veces es tratar de opinar con frialdad, a veces es muy difícil. Que esto es una aberración, no hay la más mínima duda. Que es un desvío grave de las conductas humanas, no hay absolutamente ninguna duda que en este caso presuntamente involucra a estas tres personas. Presuntamente involucra porque hasta que la justicia no lo determine no lo podemos saber. Muy probablemente lo sea. Dos o tres cosas. Una, sobre la decisión de la justicia de dejarlos libres. Justo ayer creo que discutimos de esto. Lo de la prisión no con la gravedad de un delito como este, pero hablamos de, no quiero comparar delitos, que quede claro, pero de la perra Simona y la marinera empujada al agua. Sí. En el caso de la perra Simona, prisión preventiva, y en el caso de la marinera al agua, domiciliaria. Esa discrecionalidad de la justicia, midiendo un delito u otro, y te doy... O sea, me parece que, bueno, eso es un tema más de fondo que lo tendrá que decir la justicia, o no sé, o tendría que arreglarlo de alguna manera la justicia, establecer criterios más claros, porque la verdad que por una cosa o por otra siempre terminamos indignados con muchas decisiones de la justicia. Esta es una, pero uno la puede entender esta decisión, porque dice, bueno, se negaron a hacerse el ADN, y sin la prueba de ADN no se puede constatar que ellos fueron los violadores, hay que esperar la prueba de ADN. Quizás deberían haber esperado en prisión, bueno, probablemente, pero digo, todavía no pueden ser culpables por más que todos creamos que efectivamente lo son. Yo una pregunta que me hago, porque es para determinar el ADN, para determinar quién la violó y quién no la violó y quién se metió. ¿Importa quién la penetró? ¿Importa quién le terminó el semen adentro? ¿O los tres son violadores? El que no penetró también es violador y que estaba ahí pasivamente y participó de la situación. Yo es una pregunta que me hago, capaz que como abogada la doctora me puede contestar. Pero de todas maneras, aparte de esto, que seguramente van a ser culpables y van a terminar su tiempo en prisión y van a tener que cumplir absolutamente con toda la pena, como lo establece la ley vigente, que no van a poder redimir
pena con trabajo, que no van a poder acceder a la libertad anticipada, que al adolescente, si efectivamente es culpable, no se le van a borrar los antecedentes. Todo esto está en la ley y van a cumplir con todo el rigor de la ley. De todas maneras, yo tengo un matiz con respecto a la visión de cuestión de género que están haciendo, con especial hincapié Fernanda. A mí no me avergüenza como género. A mí no me interpela como varón. Y eso es parte del problema, Fernando. A mí, déjame terminar, a mí no me avergüenza como género ni me interpela como varón. Me interpela como ser humano, pero no como género. Como ser humano. Nosotros hemos visto millones de veces cómo mujeres maltratan a sus hijos, o como incluso matan a sus hijos, o como incluso permiten que su pareja viole a sus hijos. Lo hemos visto 1000 veces y nadie hace una cuestión de género. Es una cuestión de desvíos del ser humano, es una cuestión de degradación moral. Probablemente, en el caso de los hombres, esté agravado por esa concepción del machismo, pero del machismo tan arraigado, probablemente. Ahora, somos muchos machistas. Yo tengo una formación, yo no voy a negar, tengo una formación básicamente machista, lucho contra eso, trato de no serlo, pero tengo una en la estructura. Y sin embargo, hay determinadas fronteras que no pasaría jamás. Por eso decís que no te interpela un violador. Por eso no me interpela a mí un violador. Y por eso no creo que sea que haya que hacer de esto una cuestión de género. Creo que es mucho más profundo. Creo que es una cuestión de la degradación moral del ser humano. Creo que nos debe interpelar, sí, como seres humanos, que debemos ir mucho más a la profundidad, que debemos ir mucho más al espíritu, de ir a buscar las cosas esenciales, de ir a buscar las reglas morales y los valores, de ir a rescatar cosas que son de la historia, y no son de la era moderna, ni de la modernidad, ni de las cuestiones actuales. Entonces, a mí cuando está bien, yo lo conozco el discurso de la doctora lo conozco perfectamente. Ahora, sinceramente, yo quiero poner un matiz sobre eso, porque puede tener parte de cierto, pero no es definitivamente la razón de la cuestión, ni los hombres son violadores porque pasa tal cosa y tal cosa. Bien, retomamos este punto, si les parece, después de esta primera pausa que tengo que hacer en este momento. Ya venimos,